Seguimos en resumen semanal, tal como lo habíamos anunciado en los titulares, la presencia de la profesora de Historia Evangelina Tumini, a quien le damos la bienvenida. Evangelina, bueno, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes, Adrián, y buen día para toda la audiencia. Bueno, siempre para recordar, para entender, a medida que pasan los años, un poquito más de este 25 de mayo, se van a cumplir 204 años en el día de mañana de esta gesta de mayo conocida de esa manera. Para comenzar a hablar un poquito de este tema, pretensiones que tenían los criollos en aquella época. Bueno, Adrián, un poco me parece que esto ya lo fuimos diciendo en otras circunstancias, pero no está mal volver a abrir el debate en torno a qué pretendían los criollos en 1810 o cómo se llega a la conformación de este denominado primer gobierno patrio. Y me parece que un poco la respuesta nos lleva a pensar en la soberanía, en la noción de soberanía que en este momento tenían los criollos y por qué elegir juntas de gobierno como alternativa para un poco resolver la situación conflictiva que se estaba viviendo en las colonias americanas y en el continente europeo. Entonces digo, un poco para redondear la idea, ¿qué pretensiones tenían los criollos? ¿Por qué se constituye la primera junta? Porque lo que está ocurriendo es una crisis, se produce una crisis política muy importante hacia el interior de la corona española, no en territorio americano, sino en territorio europeo, la invasión de Napoleón a España, el arresto de Fernando VII en manos de Napoleón y su retiro, por supuesto, del ejercicio de poder, lleva a que los criollos tengan que tomar una decisión frente a la ausencia del rey. ¿Cuál es la decisión que se toma? Un poco al calor de lo que está ocurriendo en Europa, formar juntas de gobierno. En España, en el momento en que Napoleón invade, en España automáticamente, de manera espontánea, se empiezan a generar, en los distintos puntos más importantes de la corona española, se empiezan a generar juntas, es decir, se reúnen grupos de personas que se autoproclaman representantes del rey Fernando VII. Esto que ocurre en España es anoticiado a las colonias, llega una correspondencia desde Sevilla a Buenos Aires y es por eso que en Buenos Aires los criollos residentes en Buenos Aires toman el cabildo y organizan una junta de gobierno con el mismo propósito, mejor dicho, que tenían las juntas de España, de conservar, de custodiar la soberanía española en el territorio americano. Es decir, que esta primera junta tiene como primer objetivo conservar el poder, mantener la independencia, pero la independencia no de España, sino la independencia de Francia que está invadiendo el territorio español. Y preservar la integridad territorial y la monarquía española en el continente europeo y en el continente americano. Ahora, esto es el primer empuje que lleva a los criollos a conformar la primera junta. Si nosotros hablamos de la primera junta como el primer gobierno patrio, quiere decir que algo pasó. Hay una primera intención, que es la de conservar la soberanía, y después, a medida que se van sucediendo los acontecimientos, el rey sigue preso, Francia sigue acechando a el continente europeo y también a las colonias americanas, y frente a esto, en el territorio americano lo que se genera es un nivel de politización de la sociedad muy alto, es decir, que los sectores populares que tradicionalmente no estaban participando de la política, porque el mundo de la política era un mundo bastante cerrado en el que solamente participaban comerciantes acomodados, miembros de la iglesia, intelectuales, abogados, empieza a abrirse en función de que hay una necesidad de solucionar, de resolver esta cefalía que se está viviendo en el territorio americano. Y esto es lo que lleva a discutir, a que se dé una discusión bastante contundente en torno a la soberanía. Y pone a los criollos en una situación, digamos, de conciencia, si se quiere, de que existe la posibilidad de generar espacios de gobierno por fuera
de las autoridades europeas. ¿Fue fundamental entonces que España haya tenido los problemas que haya tenido en Europa para comenzar a estos movimientos? Claro, sin duda. Podríamos señalar como factor desencadenante de la Revolución de Mayo la crisis política que vive la corona española como consecuencia de la invasión francesa. También en América estaban pasando otras cosas. Digo, la crisis de la autoridad española en América viene desde antes, por eso en 1776 se llevan a cabo reformas, es decir, el gobierno español, la corona española diseña una serie de políticas para aplicar en América a fin de no ir perdiendo terreno en el territorio americano. Nosotros en la escuela lo llamamos reformas borbónicas y en realidad las reformas borbónicas lo que hicieron fue poner a disposición un aparato de Estado muy fuerte sobre el territorio americano para controlar los espacios de autonomías que se venían gestando en el territorio colonial. Pensemos que en América se viene gestando una élite sobre todo porteña, de comerciantes, de abogados que tienen un contacto muy fluido con Europa y con las ideas que está circulando por Europa. En Europa ya se está hablando de monarquías parlamentarias, ya se está hablando de soberanía popular, es decir, de pensar el pueblo como la fuente de poder. Pensemos que el orden político, las monarquías existentes en Europa en este momento eran monarquías absolutas donde el poder estaba resumido en una persona que era el rey y la fuente de legitimidad del poder de estas monarquías no era necesariamente el pueblo, sino que eran monarquías hereditarias. En el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII sobre todo, se gestan corrientes de pensamientos en donde ponen al pueblo como fuente de poder. Estas ideas circulan en América. Y de alguna manera ponen ya en peligro la hegemonía del rey, digamos, de la autoridad del rey como la única figura capaz de establecer y de ejercer el gobierno de manera efectiva. Entonces hay un combo, digamos, que tiene que ver, me parece a mí, principalmente con los espacios de autonomía que se venían gestando en América, es decir, de decisiones. El cabildo es uno de los espacios donde se materializa esto. Y por el otro lado, la combinación de la crisis política que se genera a través de la invasión de Francia a España. Podríamos seguir hablando, también están los ingleses presionando sobre la corona española y una necesidad de ir corriendo a España de América para que se pueda ir metiendo la potencia inglesa, digamos, para que se pueda meter Inglaterra como potencia en América. Muestra de esto fueron las invasiones inglesas. Que los criollos también tienen que buscar una solución rápida y ahí también se genera un espacio bastante autónomo de decisión de parte de los criollos. Vos decías que en Buenos Aires se iba generando una élite con abogados y demás. ¿Eso genera tensión en el interior de la Argentina? Y la relación entre Buenos Aires y el interior fue siempre tensa, no solamente por las ideas que circulaban, sobre todo en Buenos Aires estaban, pensemos Belgrano, Moreno, que estaban hablando de liberalismo, que estaban hablando de soberanía popular, más allá de España, digo, Belgrano piensa en establecer un sistema económico, político liberal desde una institución que es española, pero que suena de una manera bastante ruidosa para las autoridades españolas. Y con el interior lo mismo. ¿Por qué? Porque los intereses de los distintos grupos de poder que se distribuyen en el territorio americano no son iguales. Pensemos que ya la formación del Virreinato del Río de la Plata ya genera un ruido entre Buenos Aires, que se establece como nueva capital, digamos que se establece como capital del virreinato y como nuevo centro de poder hacia el interior de América, respecto de lo que venía ocurriendo años anterior con Lima, el centro de poder económico, político del virreinato, previo a la formación del Virreinato del Río de la Plata, era Lima. Entonces ya ahí tenemos un cambio del eje de poder. ¿Por qué? Porque los intereses de Lima no son los intereses de Buenos Aires. Entonces digo, esto ya existen tensiones hacia el interior de la colonia y entre la colonia y la corona española desde algún tiempo antes.
Con la constitución de la primera junta, ¿se sigue el tema comercial con España o también comienzan algunas dificultades? La primera junta pone un poco, lo que genera es una especie de paréntesis de lo que venía ocurriendo. España, mientras España ejerció con absoluta hegemonía el poder sobre América, el comercio era controlado por España, aunque muy bien se sabe que el contrabando funcionaba perfectamente en el virreinato y muchos de los comerciantes enriquecidos que estaban instalados en Buenos Aires gestaron su enriquecimiento, acumularon poder económico a través del contrabando. Y un poco las ideas que los criollos, las ideas económicas que venían discutiendo era esto de que España relajase un poco la tensión y el control sobre el comercio. En ausencia del rey, la primera junta toma decisiones y estas decisiones van a ir en esta dirección, digamos, en ir flexibilizando, en ir generando espacios flexibles de comercialización, y también va a ir, tratando de defender los intereses de América, que eran intereses distintos, a pesar de que formaban parte del mismo cuerpo político que los intereses de los españoles, en torno al comercio. En la primera junta, bueno, los integrantes de esa primera junta tenían el apoyo del criollo común en Buenos Aires. Yo antes te decía, lo que pasa en el momento en que Fernando VII es apresado y se genera toda esta discusión en América, sobre todo en Buenos Aires, lo que tenemos es una ampliación de los sectores que empiezan a participar de la política. La decisión queda un poco en los sectores de la élite, pero hay una participación mayor de sectores como lo que vos decías, el criollo común, las personas que estaban alejadas del mundo de la política, que empiezan a opinar y que empiezan a intervenir de manera indirecta. O sea, la primera junta se forma, si nosotros miramos la composición de los miembros de la primera junta, vemos que están representados la facción militar, que es la facción que mayor poder fue acumulando en el último tiempo en América y que está un poco materializada en la figura de Saavedra. Saavedra viene del ejército. Saavedra tuvo una muy buena trayectoria en su desempeño, digamos, dentro de lo que fue las invasiones inglesas, y eso le dio poder. Y el resto de los miembros de la Junta pertenecen a la Iglesia, son comerciantes, como te decía recién, comerciantes acomodados y intelectuales. Pensemos en Moreno, en Belgrano, en Castelli, personas que se vienen desempeñando dentro de la función pública. Al criollo común no lo tenemos dentro de la primera junta, aunque sí en la semana de mayo, en lo que fue la semana de mayo, hubo una apertura del cabildo y un acercamiento de los sectores populares a estos acontecimientos políticos. Solo un acercamiento. ¿Sí? La primera junta materializa cuáles eran los sectores sociales que efectivamente tenían una participación directa sobre las decisiones políticas. Perfecto, siempre muy claro lo tuyo, y si me das un segundo, acá tenemos la invitación en primera medida para los festejos ya de conmemorarse el 204 aniversario de la gesta de mayo, donde la Secretaría de Cultura y la Comuna de Chevás invitan al acto que se realizará mañana, domingo 25 de mayo, a partir de las 9:45 en el patio cívico, 9:45 patio cívico, y posteriormente a las 10 horas en la Sala de la Cultura, 10:45 en el escenario abierto de la Sala de la Cultura con espectáculos y demás, y ahí va a estar Evangelina Tumini para hacer una reseña histórica, así que mañana la vamos a poder ver ahí, y bueno, ahí vamos a estar también en la conducción del acto, en la locución, así que agradezco a la Secretaría de Cultura también por la convocatoria.